Nos detenemos unos minutos esta noche. Vean el mapa que está aquí atrás y lo puedo mostrar aquí también en esta pantalla, aquí a un costado en el estudio. Este es Tegucigalpa, este es el Distrito Central, este es Comayagüela. Vean ustedes cómo está aquí principalmente ubicado los barrios y colonias con mayor contagio. Aquí, exactamente. Vean ustedes, ahí, esos puntos rojos. Es donde mayor contagio hay. ¿Cuál es la estrategia? Es ir ahí con brigadas de forma masiva para detectar, como en efecto lo están haciendo en este momento, pacientes que ya tienen síntomas. Les dan tratamiento. Les dan también educación, orientación, lo cual es absolutamente positivo. Yo quiero valorar, reconocer, animar a todos estos médicos que por distintas razones, obviamente, cada quien tiene su razón para estar en estas brigadas, pero estoy seguro que ese es el espíritu de contribuir, el espíritu de salvar vidas que los tiene a todos haciendo esa labor. Se ponen ese traje blanco desde las 7 de la mañana. Hoy estaba con ellos a las 12:30, casi 1 de la tarde, y estaban todavía con ese traje, y eso es todos los días, y estas brigadas son los 7 días de la semana. Así que nuestra admiración y nuestro absoluto respeto y reconocimiento. Pero insistimos aquí en el noticiero, ese trabajo es bueno, no depende de ellos. A ellos hay que darle los insumos. Y ya escucharon ustedes, tienen la absoluta disposición para poder realizar las pruebas rápidas. Y eso quisiera llamar la atención de las autoridades esta noche para que abran un poco los oídos y el entendimiento a este asunto. No es un invento del noticiero, eso lo han hecho en muchas ciudades del mundo como parte de la estrategia para enfrentar esta situación. Testeo, pruebas. Eso lo dicen todos los especialistas. Claro, la principal prueba es la PCR, pero ya usted conoce las limitaciones que tenemos aquí con respecto al PCR. Conseguir una es sumamente complicado, carísima por un lado, y por otro, ya ve usted el resultado que se tiene 10, 12 o hasta 15 días después. Por eso entonces la opción que tenemos es las pruebas rápidas, y por eso insistimos aquí que esas brigadas, que es un trabajo formidable, pero también deben ir acompañadas de las pruebas rápidas, porque los asintomáticos no se dan cuenta que tienen el virus y están contagiando a otros, se confían y contagian a otros. La doctora Bessie Alvarado es la directora médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nos acompaña en San Pedro Sula. Doctora, buenas noches. Y el Seguro Social creo que es ejemplo del trabajo que se ha estado haciendo a través de empresas, con sus afiliados, yendo a buscar el virus allá en los barrios, en la colonia, y no esperando que lleguen los pacientes con el virus a tocar la puerta de una emergencia en un centro de salud, en un hospital o en el Seguro Social. Doctora, buenas noches. ¿Qué testimonio nos puede dar usted del beneficio que ha tenido ese abordaje de las pruebas rápidas? Sí, muy buenas noches. Nosotros adquirimos las pruebas rápidas al inicio porque, bueno, no teníamos suficiente PCR y era importante porque nosotros, recuerde que somos una aseguradora nacional y manejamos mucho cuando el paciente se iba a incorporar al trabajo, cómo iba a ser el retorno y también por el personal de salud que nosotros manejábamos, cómo íbamos a estar cuidando y testeándolo, ¿verdad? Se trajo con ese propósito. Pero ante la ausencia de tener las PCRs, fuimos abriendo en las áreas y haciendo identificaciones tempranas. Fue importante evaluar que nosotros teníamos... por ejemplo, iniciamos en el sistema maquilador, que fueron las primeras entre febrero y marzo. Y nosotros teníamos, por ejemplo, de 100 pruebas, 2 positivas. Pero empezamos nosotros a hacer, cuando ya empezamos a tener en marzo más pacientes hospitalizados, comenzamos a ver en las áreas que los pacientes que era PCR, les tomábamos PCR y les hacíamos la prueba rápida, inmediatamente confirmábamos que estaba positiva. Entonces nosotros lo que hicimos fue dar un seguimiento y hacerlo masivo, el testeo masivo y tratamiento, que no es solo una sola vez, sino que nosotros lo que hacemos es que volvemos a la empresa al 10º día o al 14 día. Y en el área laboral nosotros lo hacemos cada 5 o 7 días. Y así hemos podido hacer una contención, dar tratamiento temprano, aislar temprano al personal y darle su seguimiento con su PCR.
Hemos hecho mejores tomas de PCR, por ejemplo, inmediatamente que está IgM positiva o salía positivo, que recuerde que el test de anticuerpos no es para diagnóstico, sino que era para tamizaje, pero nos servía para hacer pruebas precisas, más oportunas de PCR, y evitábamos desperdiciar la toma. Correcto, o sea, lo primero que hace, es decir, es hasta prueba rápida, si la IgM le aparece positiva, se tiene que ir a confirmar con una, se aísla a la persona y se le tiene que hacer una PCR para confirmar efectivamente si tiene el virus o no. ¿De qué manera le ha beneficiado hacer estas pruebas rápidas de forma masiva como lo han hecho aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, doctora? Eso ha disminuido la contención. Si usted se imagina, nosotros hemos tenido... los hospitales, porque hemos estado preparándonos y haciendo poco de contención para evitar que el hospital no se llene. O sea, no se ha visto, los hospitales no han visto el trabajo que se ha hecho a nivel primario. Por ejemplo, cuando fuimos a Choluteca, que Choluteca comenzamos a ver en mayo que iba elevándose, hicimos masivo en los sistemas médicos de empresa la identificación y las empresas iniciaron sus tratamientos inmediatos con el tratamiento maíz, y eso ha disminuido mucho la letalidad, sí. pero los casos iban en aumento. Igualmente estamos hacia Danlí, ¿verdad? Es que nosotros hemos estado trabajando en las áreas que tienen afluencia al nivel centro-sur, claro, para evitar que colapsen los hospitales, claro, de la capital. Claro. Igual en la zona noroccidental, hemos estado haciendo lo mismo. Y este asunto de las pruebas rápidas tiene una mayor, no sé, usted lo puede decir mejor que yo, de mayor trascendencia, de mayor importancia cuando se detecta a los asintomáticos, doctora. Sí, bueno, es importante recalcar que no es para diagnóstico, claro, se hizo, claro, es para tamizaje para poblaciones. Sí, en este momento que ya perdimos todo lo que es el cerco epidemiológico, tiene otra función. En el momento que nosotros la aplicamos, hemos identificado que están asintomáticos, pero está más o menos al 5º, al 7º día. Y hay personas que ya tienen 14 días, ya tienen IgG y ni se dieron cuenta. Eso sería importante más bien para el país. El país debería de comprar unas 10 millones de pruebas y hacer testeos masivos y ya identificar qué personas tienen anticuerpos y disminuiría los gastos en PCR. Claro. Claro, es decir, quien tiene anticuerpos porque probablemente ya pasó, o sea, tuvo el virus y salió del virus y ni cuenta se dio. Pero el riesgo de no detectarlo a tiempo es que esa persona asintomática puede contagiar a otra que sí se puede complicar ahí mismo en la casa. Correcto, eso es lo más importante. Por ejemplo, en las brigadas el testeo es importantísimo porque yo identifico y inmediatamente aíslo ahí mismo en casa. Porque ese es uno de los principios, y aíslo y doy tratamiento, pero no permito que esa persona también salga y ande en la cuadra contagiando a los demás. Eso es importante, en este momento es importante ese punto. O sea, que usted diría que las brigadas médicas, que si bien es cierto, hacen una gran labor y un tremendo esfuerzo por identificar, en este caso, clínicamente, es decir, a través de los síntomas y de la encuesta y la entrevista que hacen con los habitantes de barrios y colonias, pero sería más completa el trabajo de ellos, mucho más eficiente si les pudieran dotar el gobierno, la CESAL, quien corresponde, SINAGER, COPECO, quien sea, de las pruebas rápidas. Usted dice el gobierno debería comprar en este momento unas 10 millones de pruebas rápidas, precisamente para masificar esto a nivel nacional, por el problema que tenemos de PCR. Sí, y debería de estar en todas las áreas, en todas las municipalidades y en todas las municipalidades han colaborado muchísimo y sí debería de estar en todas las áreas de salud. En este momento yo pienso que sí. Nosotros hemos estado comprando, en el lugar que estábamos comprando una cantidad, un país estaba comprando 15 millones al mismo proveedor. Entonces quiere decir que sí se está usando y es un país de América Latina. Sí. Y dígame una cosa, ¿es fácil comprarlo? Es decir, no es muy complicado, no nos van a salir con la excusa de que todo el mundo está comprando pruebas rápidas y que vamos a ser el último en la lista y que nos van a vender en enero del próximo año. No, la Seguridad Social ha hecho licitaciones como se sigue el procedimiento formal de la institución. Hay proveedores y hemos tenido atrasos al inicio porque la nuestra viene de Canadá.
Pero no ha tenido ningún problema posterior. Se hacen las compras y eso sí, está enviándose por semana, no viene el montón. Sí, porque hay producción para todos los países de América Latina. Claro, más o menos ¿cuánto tiempo le toma que vengan aquí unas 10.000 pruebas, unas 15.000, 50.000 pruebas al país? No, semanalmente nos están mandando entre 50 y 100.000. Muy bien. O sea que sería valiosísimo que el gobierno decidiera comprar pruebas rápidas, distribuirlas a todos los centros de salud del país. Son 1.600 centros de salud, todos deberían de tener pruebas rápidas, estas brigadas médicas deberían de tener pruebas rápidas, los hospitales regionales deberían de tener pruebas rápidas, porque si no, los alcaldes, las autoridades allá son las que van a tener que hacerlo por su lado. Sí, es importante, si se compran en licitación es más cómodo, ¿verdad? Porque claro, por la cantidad. Claro. También la Seguridad Social tiene la prueba antígenos que son un poco más precisos, que son los ELISA COVID, que son también más cómodos, más baratos que una PCR. Inmediatamente yo le envié mi examen para que lo pudieran presentar, lo pueden presentar. Sí. Inmediatamente se hace el reporte y reporta que no tiene contacto con el virus. Sí. Y eso es más fácil para usarlo en los hospitales cuando van llegando, porque la gente se desespera, y ese va desde el inicio. Esta que estamos viendo es una prueba que así se reporta. Este es un caso de un paciente que tiene una IgM e IgG. IgG es la número 1 y IgM la 2. Es un paciente que está saliendo de un proceso infeccioso. Pero hay también esas pruebas ELISA que son muy precisas y desde el primer día ya identifican el virus. Muy bien. Doctora, le agradezco mucho que haya compartido su testimonio como directora médica del Seguro Social y de qué manera le ha funcionado aplicar las pruebas rápidas en los lugares donde el Seguro Social lo ha hecho. Muchas gracias, doctora, muy amable. Buenas noches. Gracias. Es la doctora Bessie Alvarado, directora médica del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Vamos a un corte comercial. Choluteca está no solo ya parte también del epicentro de los contagios, sino que también de una tremenda controversia por el tema del oxígeno. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a conversar con el